Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sesión 4. Ya vamos en la sesión 4. Y es mi deseo que ahorita que estamos comenzando el despegue, porque lo hemos llevado paso a paso, pero ahorita nos vamos a elevar. Hoy hablamos sobre las herramientas del intérprete de la Biblia. Usted sabe, el fontanero tiene herramientas. El electricista tiene herramientas. El albañil tiene herramientas. El oficinista tiene herramientas. El intérprete de la Biblia también tiene sus herramientas. Y aparte de conocerlas, debe de saberlas usar. Por ejemplo, una escuadra de albañil, no sé si la pueda usar un oficinista, pero una computadora con datos, con un programa como el Excel, Access, programas que tienen que ver con manejo de papelería, documentos y contabilidad, no tan fácil creo que la pueda usar un plomero. O sea, ¿qué quiero llegar con eso? Es que las herramientas tienen una función específica y hay que saberlas usar. ¿Sabían ustedes que ustedes han usado muchas herramientas del intérprete de la Biblia y ni se habían dado cuenta? O tal vez sí se habían dado cuenta, pero no le habían visto lo importante y delicado que es este aspecto. Veamos. Las herramientas más importantes del estudio bíblico son las que Dios le ha dado a toda persona. ¿Cuáles cree que son? O sea, esas son las herramientas más importantes que ustedes y yo tenemos. Primero, ojos para leer, aunque a veces no lean bien, pero algo leen. Otra es una mente para pensar, reflexionar y meditar. Cuando nosotros nos ocupamos en leer, de hecho, los buenos mensajes siempre van a resultar de una lectura honesta de la Biblia. ¿A qué le llamo yo una lectura honesta a la Biblia? Cuando yo leo la Biblia, yo tomo mi Biblia y la leo para que ella sea la que me hable a mí, para yo encontrar lo que necesito para mí. Entonces, después de leer, una mente para pensar, reflexionar y meditar. A veces un versículo puede hacerlo uno toda una semana, estar reflexionando sobre un aspecto de la vida. Otra herramienta de las que todos tenemos es y el Espíritu Santo para ayudarnos. O sea, esas herramientas usted ya las ha usado y se había dado cuenta o no, usted las ha usado. Y cuando las ha usado así como las hemos descrito, usted ha experimentado algo muy, muy especial. De modo que siempre comience con oración y tratando de entender la Biblia por sí mismo, por sí misma. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con esa intención, con esa devoción, con esa determinación de entenderla por nosotros mismos. Ahora bien, cuando leemos la Biblia, no podemos pasar por alto que la Biblia es un libro con un contenido no solo físico, sino espiritual. Eso significa que vamos a necesitar tomarnos en serio lo espiritual. Si usted de veras quiere encontrar un mensaje, comience con oración. Y una oración que podríamos incluir es, Señor, ¿qué me quieres decir con esto que voy a leer? Ayúdame a entender que hay un mensaje para mí, porque el intérprete no anda buscando para todos primero, sino busca para sí. Ahora, leer lo que otro dice antes de estudiarlo es como pedirle a otros que lo lleven cargando. O
sea, que usted le diga, mire, lléveme chineado, por favor. Y podrían llevarlo en la dirección opuesta, podrían llevarlo a tirarlo en un acantilado, podrían llevarlo a tirar en un precipicio. Aprenda a caminar por sí mismo. No se conforme con los que otros dicen que dice la Biblia. Cuando alguien dice, la Biblia dice, usted diga, ¿dónde lo dice? Y no se quede quieta, no se quede tranquila hasta entender dónde lo dice. Máximo, cosas muy importantes que a veces nosotros nos debe de interesar tener una clara comprensión de eso. De hecho, ¿saben a mí qué me motivó a leer la Biblia? Bastante. Fue que en la iglesia donde yo crecí, donde yo le serví al Señor, decían continuamente, hermanos, como dice la palabra del Señor, que sin el poder de Dios ni la hoja de un árbol se mueve. La verdad, la frase es muy linda. Y uno quiere tener, al menos cuando uno tiene hambre de la palabra, uno quiere tener la parte, la cita, donde está escrito esa parte de la Biblia. Y yo recuerdo que comencé a preguntar, hermano, ¿me podría dar la cita donde está ese texto que usted dice? Ay, no sé si está en Jeremías o en Lamentaciones, pero por ahí está. Me leí Jeremías, me leí Lamentaciones, nada. Pregunté a otro, hermano, ¿me podría decir dónde dice la Biblia eso? ¿Y saben qué descubrí? Yo creo que ustedes también, no sé, pero ¿saben qué descubrí? Descubrí que en ninguna parte la Biblia dice eso. En ninguna parte dice la Biblia que sin el poder de Dios ni la hoja de un árbol se muere. Aunque la frase está bonita, no es un texto bíblico. Así es, amén. Pero eso me ayudó. ¿Sabe qué fue lo que me ayudó? No dejar que otros me llevaran cargando. Aprendí a caminar por mí mismo. El buen intérprete conoce la Biblia, está familiarizado con ella por lo que ha leído. Por eso es que no podríamos ser predicadores de la Biblia si no leemos la Biblia. Dependa de otros para que le ayuden a subir los lugares más empinados o pasar sobre las rocas más grandes. Pero no hay gozo como el de descubrir las verdades directamente del Señor a medida que estudia su Biblia. Primero coseche las bendiciones de su propio estudio personal. Si Dios me lo permitiera, yo en cierta parte de mi vejez he tenido, no le digo el plan, la curiosidad de apartar una cantidad de años a poder hacer mi propio comentario de toda la Biblia o mi Biblia de estudio. No sé si algún día se llevará a cabo, pero no hay cosa más enriquecedora que estudiar la Biblia y uno tener una comprensión de primera mano con Dios, la Biblia y yo en una reunión. Ahí hay mucho, mucho que lograr. Ahora, después puse los 5 tipos de herramientas que examinaremos en esta lección. Vamos a ver 5 tipos de herramientas que el intérprete debe de conocer, saber usar y usar en su trabajo de interpretar la Biblia. ¿Cuál es la primera herramienta? Biblia de estudio. Biblias de estudio. Pregunta para todas. ¿Cuántas Biblias de estudio tiene usted? Abra su micrófono y diga, hermano, yo tengo tanto. 4. Yo tengo ganas de tanto. 4, Reina Valera, lenguaje actual, palabra clave. Y esta, diario vivir, pero
4. Muy bien. Hermana Abigail y hermana Marlene. Yo tengo, pastor, Reina Valera, Biblia de Estudio, el diario Vivir, Palabra de Fe, la Biblia de Estudio Teológico que usted nos dijo, Palabra Clave, tengo 4. Muy bien. Usted nos dijo son las que tengo. Yo solo tengo una Biblia, la cual. La de uso. Ah, La de uso. Ahora, y quise hacer esta parte, esta consulta, porque dime cuántas Biblias de estudios tienes y te diré qué tan profundo predica. ¿Sabe? El mensaje de la Biblia que transforma es el mensaje que entra al pozo de las profundidades bíblicas y extrae de esa fuente la palabra, extrae lo necesario. Conforme uno estudia, sabe que uno logra entender también. Uno logra identificar la predicación antropocéntrica. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de la predicación antropocéntrica? Uno logra identificar cuando el hombre está hablando del hombre a Dios y no de Dios al hombre. Entonces, por ejemplo, yo aquí mantengo Biblias de estudio. De hecho, aprendí, de hecho, creo que se los compartí la sesión pasada, que cuando estudié los idiomas bíblicos, una de las cosas, de hecho, mis dos maestros de idiomas bíblicos, yo les tengo un alto estima y aprecio, admiración, pero todos coinciden en esto. Hay que tener muchas Biblias de estudio y lo vamos a ver en su momento por qué. Lo otro aparte de tenerlas, es conocerlas. O sea, no deben de ser un número más en nuestra biblioteca. Debemos de conocerla. ¿Por qué conocerla? Porque es increíble que cuando preparamos, de hecho, cuando un chef, permítame usar ese ejemplo, tiene que cocinar siempre con excelencia, siempre tiene que tener la precaución de tener una vasta cantidad de ingredientes, una vasta cantidad de herramientas. ¿Por qué? Porque necesita herramientas específicas. Él necesita ingredientes que no tenga que ir a hacer cola al supermercado para ir a conseguirlos, sino que ya los tenga allí. Así son las Biblias de estudio. Ya tienen que estar ahí, porque está preparando usted algo y viene la iluminación del Señor y usted dice, ¿dónde encuentro algo al respecto? Y el estar familiarizado con la Biblia le dice, en tal Biblia recuerdo que habla de este aspecto. Y ahí uno logra ubicarse. Pero veamos. En tiempos recientes, los creyentes han sido bendecidos con una variedad de Biblias de estudio. Tengan en cuenta que cada Biblia de estudio está escrita desde algún punto de vista. La Biblia de estudio Vida Plena tiene una perspectiva pentecostal. Así que ella no va a andar con rodeos por encima, el comentarista, por supuesto, sobre explicar sobre la obra del Espíritu, la continuidad de los dones. ¿Por qué? Porque la perspectiva es pentecostal. En contraste, la Biblia de estudio NBI, por lo general enfatiza un punto de vista calvinista. Con frecuencia guarda silencio sobre versículos clave que enfatizan la responsabilidad del creyente en la salvación. O sea, dejan la salvación como un hecho de realización al 100% obra de Dios sin la participación humana.
Ahora, hay varios beneficios de tener una Biblia de estudio. Aquí es donde los vamos a ver. Porque hay gente, de hecho hay gente que paga caro cosas para su deleite, permítame usarlo así, para su glamour, pero invertir en tener herramientas para poder prepararse bien en la palabra, no lo hace. Pero veamos qué beneficios tiene tener una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio contiene una introducción para cada libro de la Biblia. Esto incluye información sobre el autor del libro, los primeros lectores, el tema del libro, el bosquejo del libro, el contexto, el propósito, rasgos especiales y una investigación de cada libro. O sea, ese es el punto con la Biblia de estudio. Cuando queremos usar una Biblia de estudio bien, usted, por ejemplo, quiere entender qué quiere decir Zacarías 4:6, usted se va a la Biblia de estudio. Pero si usted quiere tener una idea general, una idea básica de qué está hablando el escritor sagrado, se va al inicio, donde hay un panorama general del libro, de por qué se escribió, de qué circunstancias se escribió, a quiénes se escribió, qué cosas estaba tratando de dejarle claras Dios a su pueblo. Entonces, ya teniendo eso, seguimos en nuestro texto y hay Biblia de estudio que miramos, bueno, Zacarías 4:6, el comentario. 4:6, solo aparece CF. Yo no sé si me están entendiendo eso. Que no hay un comentario sobre ese texto. Hicimos, ay, yo quería ese comentario. Bueno, hay que ir a la otra Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque el comentarista de esa Biblia se sintió incapaz de poder asegurar algo, porque muy probable en el contexto bíblico y su posición teológica, por ejemplo, es un calvinista y tiene que hablar del Espíritu Santo, es muy probable que ese versículo vaya a ponerlo en problemas en su postulado, en su forma doctrinal de ver al Espíritu Santo. No sé si me doy a entender en eso, o alguien tiene duda en relación a eso, porque si quiero que esto les quede claro. ¿Estamos bien? Entonces, ¿sí estamos bien? Sí, pastor. Muy bien. Entonces, una Biblia de estudio contiene mapas a todo color y también mapas en blanco y negro. En una Biblia de estudio es muy probable que usted encuentre información geográfica que le va a servir. Por ejemplo, yo no recuerdo, sí creo que aquí lo conté, de que Elías, perdón, caminó 40 días y 40 noches de Berseba hasta el monte Horeb, el monte Sinaí, el monte de Dios, que es lo mismo. Y cuando uno va a una Biblia de estudio, uno encuentra datos que le pueden servir. 40 días y 40 noches es lo que Elías se llevó, porque la ruta era, no solo era en el desierto, sino que eran 300 kilómetros. Eso lo encuentra uno allí. Ahora, una Biblia de estudio contiene gráficos. Por ejemplo, tiene gráficos de los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas. Tiene gráficos de viajes, fiestas, ética y otras cosas. O sea, una Biblia de estudio es la inversión que alguien tuvo en estudiar mucho tiempo. Eso que usted y yo nos va a llevar unos minutos para comprenderlo. De hecho, la mayoría de compiladores de Biblias de estudio, los que las han compilado, han invertido su vida en ella. Hay una Biblia que si ustedes la hayan, se la recomiendo. Yo la estoy buscando aquí en Guatemala, se llama la Biblia de Estudio Raire. Es una Biblia de estudio muy buena, muy apegada al texto bíblico y en un lenguaje bien práctico para entender. Si usted ha hojeado la Biblia de Estudiar y Vivir, esta es muchísimo mejor aún.
Se lo dejo En la ahí. raya. Raya. Braille. Ahí les voy a mandar la imagen. Una Biblia de estudio contiene subtítulos, referencias en los márgenes y una concordancia. O sea, esos son beneficios que vamos a obtener en la bendición de tener no una, sino las que más pueda tener de Biblia de estudio. ¿Alguna Pastor, tengo una pregunta? pregunta. Sí. Sí. Usted dijo que no siempre se dejaba uno guiar de los títulos que aparecían en el capítulo que uno estaba leyendo. ¿Sí? Fue, Las fue eso, temáticas que puso Casiodoro de Reina. ajá, fue eso lo que usted Cuando nos hablamos, enseñó. cuando hablamos de la Reina Valera, Ok, la temática que ellos dejaron ahí. ok. Y no es recomendable. Hay varias razones. Una, ellos están hablando en un contexto, en un tiempo que el idioma tuvo que, de hecho el idioma es líquido. ¿Sabían ustedes que así se le llama el idioma? El idioma es líquido. ¿Por qué el idioma es líquido? Porque va teniendo modificaciones conforme el tiempo. Vamos a hablar en su momento de la Reina Valera, pero solo le adelanto lo siguiente. Entonces, ellos trataron de dividir la Biblia en párrafos y tratar de ponerle un título a los párrafos. En algunos muy acertados, pero en otros no. ¿Qué es lo que debe hacer el buen intérprete? Valerse del párrafo, del texto, de lo que dice, no precisamente del título, del tema que aparece ahí. Ujú. Esa es mi recomendación. Ok. Otras herramientas que el intérprete tiene que usar es otras traducciones y paráfrasis de la Biblia. Entiéndase lo siguiente, traducciones y paráfrasis es diferente a Biblia de estudio. Es diferente. Si usted tiene la Biblia, por ejemplo, lenguaje actual, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia al día, son traducciones y paráfrasis. Recuerde que el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Creemos que los escritores originales de la Biblia fueron inspirados, llevados por el Espíritu Santo, pero no afirmamos que las traducciones son inspiradas, aunque muchas son muy buenas. Aquí espero que nadie de ustedes me vaya a acusar de hereje, ¿oyeron? Estoy abierto a las preguntas claras en lo que estoy diciendo. Comparar traducciones nos lleva a entender los pensamientos exactos de los escritores. Porque, por ejemplo, la Biblia, los escritos originales, los originales se llamaban autógrafos. Esos fueron donde el escritor sagrado plasmó su escritura. Su nombre es autógrafo, pero ya no hay ninguno. No hay ningún autógrafo. ¿Cuáles son las razones? Fueron escritos en materiales que se destruyeron. De hecho, la razón por la que existió la función de los copistas o los escribas es porque ellos sacaban copias exactas de los autógrafos antes de que se destruyeran. Y cuando alguien dice el original, realmente les voy a decir, voy a hacer algo.
No sé si me logran ver ahí. Si no, voy a parar de compartir pantalla unos segundos. Cuando alguien dice el original, no crean que se está refiriendo al material donde inicialmente fue escrito el pensamiento que Dios le dio, la revelación que Dios le dio, sino a esto. Estos se llaman los interlineales. ¿Por qué se le llaman interlineales? Primero, porque tienen el texto en el idioma que fue escrito. No sé si logra verlo ahí. El texto está en el idioma que fue escrito. Cuando uno estudia los idiomas bíblicos, de hecho les cuento esto cuando ustedes lo estudien. El hebreo se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda se lee el hebreo. Entonces, cuando usted tome algún escrito en hebreo, no puede leerlo como se lee el griego o el español, se lee de derecha a izquierda. Y ahí van uniéndose las frases. De hecho, el hebreo tiene demasiado simbología. De hecho, en hebreo hay ciertas reglas para traducir algunas palabras. Entonces, cuando usted oyen a un hombre bíblico, de ciencia bíblica, y le menciona los originales, se refiere a esto, a los interlineales que conservan del idioma original lo que se rescató de los manuscritos que se fueron guardando de tiempo en tiempo, generación tras generación, siglo tras siglo. O sea, una de las cosas, por ejemplo, ahorita hay una serie, yo estoy al pendiente un poco, donde aparece el señor Morgan Freeman acerca de los rollos del Qumran, porque se le llama Qumran, porque en Qumran encontraron que los judíos, porque en eso sí los judíos son muchísimo mejores a cualquier cultura, en prever, ellos son muy preventivos. Entonces ellos hicieron miles de copias de los escritos sagrados y los escondieron. Cuando Tito, el emperador romano, vino y destruyó Jerusalén, ellos ya se habían asegurado de que esos escritos estuvieran bien guardados. Entonces, cuando usted y yo tomamos hoy, por ejemplo, una Biblia de estudio, esta es una Biblia de estudio muy buena que yo la uso, esta la uso para devocionales míos, Biblia de estudio contemporánea. Yo lo que tengo aquí es una traducción. Por eso es que no podemos aferrarnos a una sola Biblia. Ya mire, yo les voy a dar ahorita algo fuerte. Espero lo logren digerir. ¿Están listos? No podemos confiar al 100% en una traducción. No podemos, ahí sí que es fuerte lo que les voy a decir, cegadamente decir que esa traducción no tiene ningún error. Esa es la razón por la que el estudio teológico se ve tan necesario, porque la manipulación, mal uso o el poquito conocimiento nos limita. Y los críticos del evangelio, gente de ciencia que hasta conoce esto y lo usa contra nosotros, nos terminan dejando mal parados. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me motivó. De hecho, yo les digo, esta es una inversión grande para mí. Me costó 2 años de trabajo. Entonces, yo los cuido, tengo esto, tengo 3 más allá que ya son del Nuevo Testamento. Y espero no estar cometiendo un error dándoles vitamina fuerte. Porque mi idea ha sido compartir las cosas tal y como yo las he logrado alcanzar. A mí me costó 2 años, que a usted le cueste 2 minutos. No sé si me comprende. Entonces, cuando hablamos de las traducciones, tenemos que entender que aunque es el mensaje intacto de la palabra, en traducir, de hecho hay una operación, cuando uno estudia los lenguajes bíblicos, hay una operación de traducción que se llama inferir.
inferir es el hecho cuando en el idioma al que la Biblia va a ser traducida no existe una forma de dejar claro lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿verdad? La Biblia aquí en Guatemala fue traducida al quechí. En el quechí no conocen el pan. No conocen qué es pan aquí en Guatemala, así como lo oyen. Entonces nos decía uno de los consultores, bueno, de hecho creo que ustedes ya lo conocen, es el profesor Luis Garavito, y otro hermano, que se encontraron con ese problema para traducir el texto "Yo soy el pan de vida". ¿Cómo hablarle de pan a una cultura que no lo conoce y no existe? ¿Y cómo traducirlo es por eso se llaman traducciones? ¿Sabe qué sí conocían? La tortilla. Y en que sí ese versículo así dice, yo soy la tortilla de vida. Así como usted lo oye. ¿A usted le parece así raro? Pero de eso se tratan las traducciones, llevar el mensaje de Dios a el conocimiento, a la comprensión de la cultura que lo va a recibir. ¿Alguna pregunta en eso? ¿Estamos bien? Bueno, voy a continuar acá. Ahí les mandé la portada de la Biblia Riley. Ojalá la logren encontrar, les va a ser una bendición. Ahora, casi todos tienen una traducción favorita, como la versión Reina Valera, ¿verdad? La nueva versión internacional o la Biblia de las Américas. Pregunta para ustedes. De esas tres, ¿cuál es la versión que usted más usa? ¿Cuál es la versión que usted usa más? Reina Valera. ¿Todos usan más la Reina Valera? Sí. Muy bien. En habla hispana es la más usada hasta hoy. En Estados Unidos es la Rey Santiago, en inglés. Cada traducción tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. La versión Reina Valera está escrita en un bello castellano clásico. Es fácil de memorizar porque es tan diferente. Pero está escrita a un nivel de lectura de 4º año de secundaria. Y con frecuencia es difícil de entender, siendo que esta versión tiene más de 400 años. Una gran parte de sus palabras y expresiones son diferentes de entender para nosotros hoy. Sí lo sabíamos, ¿verdad? El idioma cambia mucho a medida que pasan los años. Cuando usted lee la Biblia, Reina Valera siempre encuentra vosotros sois, a vosotros se os ha dado, de vosotros, y así sucesivamente, formas de expresión que ya no tienen vigencia hoy. La nueva versión internacional está escrita en un nivel de lectura de 1er año secundaria, en un castellano más moderno. Es más fácil de comprender, pero no traduce fielmente muchas de las frases. De hecho, resume el mensaje. Es por eso que ustedes van a encontrar que hay unos que critican a la NBI porque desapareció textos. Pero desapareció textos porque quería conservar un mensaje, una línea de mensaje. Y como nosotros nos enseñaron, y eso es lo que hasta el día de hoy creemos, que a la Biblia no se le quita nada, ni se le quita una tilde, ni una jota. Ese es el mensaje original de la Biblia.
El punto es que ya al hablar de traducciones, nosotros no queremos que las traducciones sean modificadas. Imagínese que usted viene el Evangelio en los años 2000 y lo único que conoce es la NBI. Nadie le va a cambiar esa forma de entender la Biblia a Dios. ¿Por qué? Porque fue con lo que usted aprendió a conocer a Dios. Por ejemplo, cuando el texto hebreo dice Jehová de los ejércitos, la NBI dice Señor Todopoderoso. Cuando el texto griego dice un poco, la NBI dice un pedazo. Cuando el texto griego dice desierto, desierto, la NBI dice ciertamente. Y cuando el texto griego dice carne, del griego sark, la NBI dice naturaleza pecaminosa. En contraste, la Biblia de las Américas es una traducción muy estricta, pero es un poco más difícil de leer. La Biblia de las Américas pone los subtítulos en la parte superior de la página. Las paráfrasis, así como la Biblia al día o la Biblia en lenguaje sencillo o también la Biblia en traducción actual, no traduce a los autores originales. No obstante, con frecuencia hace más claro el significado de los versículos al tratar de expresar los pensamientos principales de una manera moderna. Aquí es donde les voy a hacer esta pregunta. ¿Sabe usted por qué la Biblia Reina Valera 1960 ha sido la más confiable y a la que más se le ha dado uso por más tiempo en toda la historia del Evangelio? ¿Sabe por qué? Para mí no tengo respuesta concreta, solo sé que es la que se acerca más a la realidad. La traducción es lo que yo escuché antes. Bien. Aquí es donde, cuando uno estudia hermenéutica, especialmente en la parte de los lenguajes bíblicos, es entender el grado de interpretación de la traducción. Está la interpretación literal, está la interpretación que ya busca tener esa, empatizar con la cultura a la que va a ser traducida, y está la traducción dinámica. Entonces, la Reina Valera se ha preservado por dos razones. Es traducida del Textus Receptus y es una traducción más literal, o sea, los traductores tomaron el texto original, tradujeron la palabra y solo le buscaron el sentido y ahí la dejaron. No la adornaron, no la dinamizaron, sino fueron literales. Por eso es que a lo largo de la historia ha sido la más recomendada. De hecho, cuando uno hace una exégesis, y lo vamos a ver aquí, por lo menos vamos a comenzarlo a ver, porque ya el tema puro de exégesis es en el segundo curso de hermenéutica para intermedios. Pero cuando uno hace exégesis, uno podrá tener todas las versiones que existan, pero la Reina Valera no puede faltar. Ahora, cada creyente debe de comparar 2 o 3 versiones de la Biblia cuando estudia. O sea, no puede quedarse solo con lo que dice la que usa. Hay que comparar para dos cosas. Uno, para comprender una palabra, y dos, para comprender el sentido del pasaje, del texto o del mensaje que quiere dar a conocer. Los siguientes son las concordancias. Una concordancia tiene una lista de versículos en que aparece una palabra. Por eso se le llama concordancia. Es de concordar donde la Biblia
habla de esta palabra y encontrar todos los versículos relacionados. Las concordancias y los diccionarios ordenan las palabras alfabéticamente, en orden alfabético. La más conocida, usada, yo la tengo, se llama la que está de fondo ahí, la concordancia Strong. La concordancia es más útil cuando queremos saber dónde se usa cierta palabra en la Biblia o cuántas veces se encuentra. Recuerde que los escritores bíblicos usaron la misma palabra en diferentes sentidos. Por eso es que cuando la Biblia dice sal, ese es un ejemplo mío que yo puse, que ahorita se me viene a la mente. No significa lo mismo. Un predicador se equivocó, juzgó mal a Abraham, porque él le dijo, que Dios le dijo que fuera sal de su casa y no que dejara su casa. Porque Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, una palabra que no se le entiende el sentido puede acarrear un problema. Por ejemplo, la palabra ley puede referirse a la ley de Moisés, Romanos 7:1, la ley principio de la carne contra el espíritu, la ley norma del espíritu, la ley del gobierno, 1 Corintios 6:6. Entonces, una sola palabra tiene varias connotaciones, se le llama técnicamente a esto. ¿Estamos bien ahí? Luego están los diccionarios bíblicos y enciclopedias. Son tan necesarios y hay que usarlos. Todos saben su lengua materna, el idioma que hablan en casa. Algunas personas saben 2 o más idiomas, pero nadie puede saber perfectamente ningún idioma. De hecho, ustedes ahí batallan con el Spanglish, que le llaman algunos, esa mezcla de español con inglés, y el querer, donde se requiera usar perfectamente el inglés, hacerlo, y saber dónde pueden quitarse el vestuario de gringo y ponerse el de latino y usar netamente español. Creo que me estoy dando a entender bien. Los diccionarios y enciclopedias nos ayudan a entender mejor las palabras. Esos libros explican las diferentes formas en que se emplean las palabras para poder tener claro dónde dice la Biblia que algo significa esto usando la misma palabra. Generalmente tienen una lista de sinónimos, palabras que tienen el mismo significado, o antónimos, palabras que significan lo opuesto. Por ejemplo, un diccionario da 6 significados diferentes de fe y da creencia como un sinónimo. Un diccionario común da los significados de las palabras como se usan hoy. En contraste, un diccionario de la Biblia nos ayuda a entender cómo eran usadas las palabras en los tiempos bíblicos. O sea, por eso se llama un diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque nos explica la palabra cómo se usaba en ese tiempo de la Biblia. Así que para ciertas palabras es mejor usar un diccionario de la Biblia. Yo recuerdo el primer diccionario que compré, yo aún no era pastor, y hasta el día de hoy es un tesoro que cuido y conservo y lo consulto. El famoso diccionario bíblico Vila Squine, que lo hizo Samuel Vila y otro hermano apellido Squine. Muy, muy útil. Hasta el día de hoy es una reliquia para mí. Al usar un diccionario de la Biblia, discierna que al igual que una traducción o una Biblia de estudio, está escrito desde un punto de vista de alguien. O sea, no pierda de vista qué cree usted. Luego están los comentarios, libros de textos y otros creyentes. Un comentario tiene la opinión del autor sobre cada versículo de un libro bíblico.
Por ejemplo, un comentario de Lucas dará el contexto del libro y luego analizará el significado de cada versículo en el Evangelio de Lucas. Los comentarios varían en extensión y propósito. Hay comentarios sobre un libro de la Biblia y hay juegos de comentarios sobre la Biblia completa. De hecho, al principio les puse unos ejemplos ahí de los comentarios un poco conocidos. Matthew Henry produjo un comentario sobre la Biblia completa. Es devocional, aunque calvinista, pero da una orientación, da luz en relación a los textos. Luz. Robert Jameson y A.R. Fawcett y David Brown tienen 2 volúmenes de comentarios. Comentario exegético y explicativo de la Biblia. Es un clásico de América Latina, o sea, es muy útil. Es menos devocional y se enfoca más en el significado de cada versículo. O sea, su biblioteca debe de tener comentarios bíblicos. Luego otros creyentes, como maestros y amigos, pueden ser regalos de Dios para ayudarle a entender las Escrituras. Un comentario o libro de texto es solamente las palabras impresas de una persona. Las palabras pronunciadas pueden ser tan útiles como las palabras de un libro. En conclusión, hemos examinado 5 herramientas útiles para interpretar las Escrituras. Compre estas herramientas año tras año, a medida que sea posible, y úselas para ayudarse a entender la palabra de Dios. Pero recuerde que las herramientas no reemplazan la necesidad del estudio personal que usted debe hacer primero. Primero usted, Dios y su Biblia. Eso es lo primero. Y nada reemplaza la necesidad de orar y depender del Espíritu Santo. O sea, eso es clave, muy clave en este caminar. Yo quiero responder preguntas, algunos comentarios. ¿Qué dicen de lo que hemos visto hoy? Yo no tengo concordancia y tampoco sabía cómo usarlo. Lo que sí tengo es un diccionario bíblico y los comentaristas, sí. Últimamente lo que estoy haciendo, porque no puedo leer, se me pierde mucho la mirada, aunque use lentes, ya no puedo leer ni Biblia, ni libro, ni nada. Entonces lo que estoy haciendo es poniendo la Biblia en audio y me pongo a escucharla y agrando la letra cuando quiero leer. Pero como estoy leyendo lo que usted acaba de hablar del comentarista Henry Matthew. Entonces, Matthew Henry, lo que hago es que me pongo a escuchar y después ya empiezo a buscar y me vengo solo a este comentarista, pero no, por lo que estoy escuchando, no tengo la concordancia y tengo el diccionario y tampoco tengo libros de textos. Ese no sé, tampoco tenía idea cuál es. Le hablo la verdad, ¿va? Para que nos oriente. Muy bien. Cuando hablamos de libros de texto, hablamos de como estos, ¿ves? Son libros que tocan temas específicos de teología. No lo tengo. Ni tenía idea tampoco. Pero como estoy leyendo que usted nos dejó, que usted explicó que hay 5 herramientas que son Biblias de estudio, otras traducciones y paráfrasis de la Biblia, concordancias, diccionarios bíblicos y enciclopedias, comentarios, libros, textos de textos y otros creyentes. Ok. Ahora, ¿por qué estudiamos eso? Porque son las herramientas. Imagínese un doctor entra al quirófano y no está preparada su mesa de herramientas y el paciente
ya hay que sacarle, por ejemplo, la apéndice, que es algo que no da mucho tiempo. Y nosotros somos predicadores. Los demás entierran sus errores, nosotros los condenamos. Ujú. Bueno. Pero le escuché bien que el comentarista Matthew Henry no es como muy confiable. Yo vi que es solo como Sí, Matthew Henry es de corriente calvinista. de calvinista. Sí, es de corriente calvinista. Por eso es que no podemos limitarnos a un solo comentarista. Mire, para la gloria de Dios, sin deseos de vanidad, les voy a enseñar o les voy a hacer un recorrido por la pequeña biblioteca que Dios me ha permitido cultivar. Estos son libros de texto. La biblioteca hispana. Los terminales, más comentarios, más comentaristas bíblicos, libros de texto. Esta es la concordancia Strong, la que yo les recomiendo. Nos manda una foto. Entonces tiene que estudiar teología y así estos pequeños herramientas que no han sido por la necesidad del mismo trabajo, del mismo trabajo en la obra. Entonces no basta solo un comentarista. Yo también tengo a William Maldonado. O sea, no basta tener solo uno o dos comentaristas. O sea, le hablo para que usted nos hable claro. Entre más, mejor. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, yo tengo a William Barclay. William Barclay es muy bueno en muchos comentarios. O sea, sus comentarios son muy acertados. Pero en una ocasión, de hecho, no solo la primera vez, me encuentro que él le cambia por completo la explicación a algo donde toditos los comentaristas estaban de acuerdo que era de una manera y él dice que es de otra. Entonces, una de las características de la correcta interpretación es poder ver que la mayoría de los eruditos, expertos, estén de acuerdo con eso. Y que frecuente mucho el texto original, que frecuente mucho el texto griego. Usted explicaba también que... Yo hubiera podido tomar las bases y decirle, mire, así se interpreta la Biblia. Pero la idea es poner esto básico. ¿Por qué? Porque esto nos establece para poder aprender a ser intérpretes de por vida. Con esto ustedes de por vida van a saber interpretar la Biblia. Me interrumpí, me decía. No, está bien. Sí, está bien lo que nos está explicando. Yo por lo menos ahorita que usted nos está dando, pero como no sé si estoy bien, entonces yo estoy estudiando este libro de hermenéutica donde dice principios y procedimientos de interpretación bíblica del hermano Henry Bickler. ¿Le va a ayudar? ¿Le va a ayudar? Le va a ayudar, le puede ayudar muchísimo. Ok, a ver. Hermana Abigail, ¿cómo está usted? Aprendiendo, me quedo impresionada. ¿Qué quiere decir la palabra que usted dijo del comentarista? La que acaba de decir del comentarista Matthew. Matthew Henry. Él es de corriente calvinista. Correcto. Nosotros, al menos, no sé ustedes, pero yo creo que sí, somos más de corriente arminiana. ¿Cuál es la diferencia? El calvinismo
el calvinismo, tal vez no precisamente Calvino, pero el calvinismo, los seguidores de él han concluido que la salvación y que alguien acepte a Cristo como su Salvador es obra completa de Dios y el hombre no tiene que hacer nada. Así que el que se va a salvar sin que él haga nada. Eso de arrepentir. O sea, es Dios el que no solo va a poner el deseo, sino lo va a llevar a arrepentir. O sea, nosotros creemos eso a la mitad. Creemos que Dios pone el deseo, Dios pone el llamado, pero el ser humano tiene la decisión de hacerlo o no, de aceptarlo o no. Entonces Ok. nosotros somos un poco de corriente, digo un poco porque no todo, de corriente arminiana, porque Arminio enseñaba que el hombre tenía una responsabilidad en la salvación y es de aceptar la gracia, el perdón de Amén. los pecados. Ok. Bien. Gracias. Gracias, pastor. Era mi duda. Gracias. Pues bueno, para mí es un gusto compartir. Y perdonen que yo sí me emociono enseñando y a mí me gusta decir todo lo que sé porque a mí me gusta que la gente aprenda. Allá afuera hay mucho que ir a hacer y entre más calificados estamos, el trabajo va a ser mucho, mucho mejor. Esa es mi visión. Amén. Muy bien. Amén. Tengo una pregunta. Sí, sí. A la hora que a nosotros nos preguntaran cuál es la escuela de la interpretación que nosotros creemos o tenemos, con la que nosotros hemos estado fundamentados. No, no lo prendas. ¿Estoy bien o corrígeme? ¿Nosotros somos de la escuela de la interpretación futurista o somos de la histórica? Solo pregunto. Usted me está hablando de escatología. Sí, pero solamente quería hacerle esa pregunta, si se nos llegaran a preguntar. Fíjese que, siendo bien honestos, no sé si eso no sé si lo han estudiado. De todas las escuelas, hasta de la alegórica, hay cosas muy buenas. La histórica nos marca cómo en el tiempo se ha ido consumando el plan de Dios. La alegórica nos ayuda a entender que hay un anticristo para cada época, que hay bestias para cada época. Y la futurista todo lo lleva hacia el futuro. Futuro. Entonces, porque de hecho son escuelas, ¿verdad? Entonces, yo puedo tomarle esto que es correcto de esta escuela, esto que es correcto de esta escuela y esto que es correcto de esta otra escuela. O sea, a mí en asuntos así no me gusta ser cerrado, ¿saben por qué? Porque a veces uno por defender una postura, a veces cae en errores teológicos, a veces cae en herejías incluso. Yo también había pensado lo mismo, que podíamos tomar una de lo que estoy dando, porque aquí lo tengo, lo estudiado, sobre la histórica, la alegórica, la preterista y la crítica. Pero yo decía que si tomábamos un poquito de todas, porque hay cosas bien fundamentales que ellos tienen un fundamento. Pero yo solo le quería hacer esa pregunta, tal vez está fuera de tema, pero solamente, pastor, gracias. Muy bien. Hay que leer a Davis Carballosa, su libro Apocalipsis, muy bueno. Eris Carballosa. Evis Carballosa. Ese es Evis Carballosa. Ahí está. Muy bueno. Otro, se lo voy a recomendar ya que tocamos el tema. Este es mi favorito. Oh, ok. Del doctor Samuel Pérez Milos. Él es un máster. Y lo que me gusta es que él le lleva a usted el texto griego, le explica lo que significa esa parte del texto griego
y luego le da un panorama del significado general. Eso sí que hay que leer unas partecitas en griego para poderlo comprender. Pero este es un poquito más fuerte, pero muy bueno. De hecho, Ibis Carballosa, mi respeto. No lo puedo desacreditar jamás. Y Wilfredo Calderón pregunta. Wilfredo Calderón ha sido un muy buen escritor. Así bastante sencillo, pero bueno. De hecho, yo no sé si les conté que yo me deshice de mi primer biblioteca. Mi primer biblioteca, yo un día comencé a ver y dije yo, todos estos libros, aparte de que ya los leí, ya no me sirven. Los agarré, los llevé al altar y en un culto le dije, hermano, te los voy a vender casi regalados, a 10, a 20, a 30. Ese día se fueron todos y ahí comencé de nuevo otra vez. Entonces, ya les va a tocar a ustedes. Ya me pegó uno causa. Pues el mundo del aprendizaje es extenso y no digamos el de la palabra de Dios, porque ese, aparte de ser emocionante, porque se trata de nuestro Dios, nuestro Salvador, es algo que al usarlo bien puede ser de gran utilidad y puede traer a muchas almas a los pies de Cristo. ¿Y qué puedo hacer para entender todo lo que está como en los mapas, que es lo que no me cuesta entender? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué herramientas nos recomiendan? No sé si a las hermanas, pero a mí me cuesta entender todo lo cronológico. Me cuesta mucho entenderlo. Es más, cuando yo veo que empiezo a ver todo lo cronológico, ya ni quisiera verlo. Siento que me confundo y no me agrada. Con eso he debatido mucho. Hay que comprar la Biblia arcoíris. La tengo. Úsela. Esa la he usado. Es la que pues, se la di a Emilio. Esa es la que más he usado, pastor. Esa Biblia lo ayuda a uno como a relajarse y darle un buen, o sea, como aprender a adaptarse a esa lectura. El problema tal vez con usted son los colores. Yo pienso que sí. Pero es que yo siento que es mucho, entonces no me meto. Fíjese que tengo, el pastor Tomás me recomendó. Y esto me cuesta entenderlo, entonces prefiero, porque no me quiero bloquear, las tablas con comparativas bíblicas, mapas y líneas de tiempo. Y me cuesta mucho, a mí me cuesta. Empiezo y trato y empiezo a leer y empiezo a ver, me voy a la historia, me voy a la ley, pero cuando ya empiezo a ver y empiezo a ver los mapas, ya me bloqueo y siento que no doy. Ya. Bueno, ese es un ejercicio para toda la vida que hay que seguirlo intentando. Okay. Porque yo le podría decir, no lo haga, pero de repente llega un momento que usted va a predicar algo y donde usted quiere ser un poquito más efectivo. Entonces tiene que tener ese conocimiento. Cuando yo estudié el Instituto Bíblico, nos hicieron hacer mapas, los viajes de misioneros de Pablo. Qué complejo, qué incómodo. Pero me ayudaron muchísimo, entendí, eso me hizo entender hechos de una manera única. O sea que es muy importante. Yo dije que no lo iba a estudiar porque no me gusta. La verdad no siento que tengo la capacidad para hacerlo. Porque nos pusieron a estudiar sobre cuántas leguas estaba cuando Pablo iba del camino de Damasco para donde iba, a cuánto de distancia estaba y a ver los mapas. Y eso me frustra, pastor. Pues bienvenida a la interpretación bíblica.
Ay, pastor, usted sí no tiene misericordia de mí. Es parte del paquete. Yo les confieso, a mí me ayudó muchísimo. Yo tenía esa incomodidad que usted, pero hasta el día de hoy yo miro hechos y tengo una mapa mental después de haber hecho tantos mapas. Pero era de estudiarlos y luego hacerlos a mano en lienzos grandes. Y explicar con Biblia el primer viaje misionero de aquí para allá, con Biblia dónde iniciaba, con Biblia dónde paraba, dónde seguía, dónde terminaba. Y eso es muy necesario, pastor. Porque yo dije que preferiblemente mejor solo leía, escudriñaba, miraba las traducciones, miraba a los comentaristas y me iba a conformar con eso. Pero el intérprete bíblico no es conformista. Pues sí, pues yo le digo lo que yo he pensado. Porque el Yo sentido también que pensé eso. Yo también no lo sé si solo a mí me pasa, no sé si solo a mí me pasa, pero yo he dicho eso. Yo agarro las traducciones y agarro los dos comentaristas y digo que voy a empezar a leer y ahorita tengo 2 libros que estoy leyendo y para mí eso, yo siento que eso va a ser suficiente. Digo yo, ¿para qué me voy a estar de quebrar la cabeza viendo los mapas? Porque cuando empiezo a ver mapas me bloqueo. así. Pero, téngase paciencia y siga adelante. No le puedo decir otra cosa. ¿Por qué? Porque este trabajo de ser intérprete de la Biblia requiere que uno sepa usar hasta la herramienta que parece menos innecesaria. Porque son herramientas. Bueno, hermanas, bendiciones, ánimo, hay que seguir, comprando herramientas porque les van a ser útiles. Por lo menos este año tienen que terminar con unas 10 Biblias de estudio. Y se va a dar cuenta cómo les va a servir. ¿Nos puede mandar nombres, por favor? Ah, claro, ya les mandé la Raire. Si la encuentran, les aseguro, es una joya de Biblia. Vamos a buscar, ok. Vamos a buscar. Sí, les voy a mandar algunas que les pueden ayudar. Sí, mándenos, ayúdenos en eso, por favor. Con gusto. Oramos y nos vamos. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por la obra que haces. Por la vida, Dios, de cada una de mis hermanas, la salud de cada una de ellas. Señor, glorifícate en sus vidas, en su salud. Dales éxito. Permíteles seguir adelante. En tus manos están sus vidas. Ayúdalas. Haz una obra especial en ellas. Gracias por el trabajo que les permites hacer para tu nombre, para tu reino. Dale, Señor, esa pasión de hacerlo con mucha entrega a ti, muy conscientes del alto valor y respeto a tu palabra y ser unas exponentes de tu palabra fieles. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Bendito Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén.